Hola a todos, hoy les voy a platicar de un trabajo que se llama Análisis de las emisiones de SO2 en México usando datos satelitales. Los autores de este trabajo son su servidor, el doctor Arturo Valdés Manzanilla, el doctor Raúl Bautista Margulis, el doctor Gaspar López Ocaña, la doctora Liliana Pampillón González. Todos estamos adscritos a la División Académica de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Planteamiento del problema. El dióxido de azufre es un gas que, si es emitido en grandes cantidades, puede producir lluvia ácida, afectando con ello a los ecosistemas y a los materiales metálicos a través de la corrosión. Una de las principales fuentes de emisión antropogénica de SO2 son los procesos industriales de generación de energía eléctrica y extracción y refinación de petróleo. Sin embargo, no se tiene en México todavía una estimación independiente de las instancias gubernamentales, por ejemplo, de la Semarnat, que hace algunas estimaciones de emisiones. Entonces tiene una estimación independiente que nos podría servir para comparar esas estimaciones de las instancias gubernamentales de cuáles son las cantidades y las tendencias de las emisiones de dióxido de azufre en México. En los últimos años, varios instrumentos a bordo de satélites han podido medir con buena precisión varios contaminantes atmosféricos, entre ellos el SO2, por lo que este trabajo analiza las mediciones de emisiones anuales de SO2 producidas por fuentes fijas mayores en México usando datos del instrumento llamado OMI del satélite Aura de la NASA. El objetivo de este trabajo es analizar las emisiones de SO2 en fuentes fijas mayores en México durante los últimos 15 años usando datos del equipo Ozono Monitoring Instrument a bordo del satélite Aura de la NASA. Datos y métodos. Se usaron las emisiones anuales de SO2 estimadas por Fioletov y su equipo en 2016 para varias fuentes mayores de emisión de este contaminante en México. Estos cálculos fueron realizados con las mediciones del equipo OMI a bordo del satélite Aura de la NASA durante el periodo de 15 años, 2005-2019. Las tendencias se encontraron usando las rutinas de Excel para el ajuste de una línea con el método de mínimos cuadrados a los datos de las emisiones anuales de SO2. Ubicación de las fuentes fijas estudiadas. En este mapa, usando Google Earth, podemos apreciar dónde se localizan las fuentes fijas mayores que se estudiaron en este trabajo. Tenemos que están distribuidas a lo largo y ancho del territorio nacional, desde Ciudad Juárez en el norte hasta Salina Cruz en el sur. Tendencia de las emisiones de SO2. La mayor tendencia positiva o incremento de las emisiones de SO2 se presentó en la zona de Reforma Chiapas y en menor medida en Minatitlán y Cantarell, en la zona de plataformas marinas, todas asociadas al sector petrolero y localizadas en el sureste del país. En el sector eléctrico, solo Petacalco en Guerrero y Guaymas en Sonora tuvieron una tendencia positiva. La mayor tendencia negativa o decremento en las emisiones de SO2 se presentó en Manzanillo, Tuxpan, Tula y la carboeléctrica en Nava, Coahuila, todas pertenecientes al sector eléctrico. Estas tendencias son en miles de toneladas.
de este contaminante. Ahora vamos a ver las emisiones de SO2 de la industria petrolera. Aquí tenemos la gráfica donde se ve cómo se ha variado las emisiones anuales de SO2 a lo largo de los últimos 15 años. Se aprecia un aumento de las emisiones de SO2 de Cantarell o en la zona de las plataformas marinas asociada a la extracción de petróleo pesado con mayor contenido de azufre. Anteriormente se sacaba un petróleo más ligero que tenía menor contenido de azufre, pero en los últimos años ya se ha extraído petróleo pesado con mayor contenido de azufre y eso ha provocado que se estén emitiendo más SO2. También se aprecia un gran incremento en las emisiones de SO2 en Reforma Chiapas asociado a un aumento en el volumen de gas con mayor contenido de azufre, que ese gas viene precisamente de las plataformas marinas y a la instalación en esa zona de una planta generadora de electricidad. En cuanto a las emisiones de SO2 de la industria eléctrica, tenemos que la mayoría de las fuentes de este sector eléctrico disminuyeron sus emisiones de SO2, destacándose la termoeléctrica de Manzanillo y en menor medida la de Tuxpan y la carboeléctrica ubicada en Nava, Coahuila. Por otro lado, las termoeléctricas de Petacalco en Guerrero y Guaymas, Sonora, aumentaron sus emisiones de SO2. La industria del cobre en Nacozari, Sonora, aunque no es del sector eléctrico, también disminuyó sus emisiones de SO2. Conclusiones. Se analizaron 19 fuentes emisoras de SO2 usando datos satelitales para encontrar sus tendencias en los últimos 15 años. Se encontró que las fuentes asociadas al sector eléctrico han disminuido sus emisiones de SO2 y las asociadas al sector petrolero las han aumentado. La construcción de la nueva refinería en Dos Bocas y la instalación de plataformas petrolíferas cerca de las costas de Tabasco aumentarán más las emisiones de SO2 del sector petrolero en esta zona del sureste del país. Las emisiones del sector eléctrico pueden revertir su tendencia negativa si empiezan a emplear combustóleo, que es un petrolífero muy contaminante. Una nueva fuente de información, como son los datos de los satélites, nos permiten conocer las emisiones de diferentes contaminantes atmosféricos y saber sus tendencias para mejorar la toma de decisiones en la gestión ambiental. Bueno, esto es lo más importante del trabajo. Solamente falta que vean algunas referencias, la de Filetop y otro trabajo que hicimos aquí localmente para comparar las concentraciones de CO2. Es todo y gracias por su atención.